Buenas, mi nombre es Ángela Niebles y les vengo a hablar de la epidemiología de Phytophthora infestans. Componentes que determinan la ocurrencia de epidemias. El pseudohongo Phytophthora infestans fue inicialmente descrito por Montaner en 1845 como Botrytis infestans y posteriormente Anton de Bary en 1876 lo identificó como Phytophthora infestans. Es una especie de distribución mundial conocida por ser el agente causal del tizón tardío o mildio, una de las enfermedades más devastadoras de la patata, que también afecta a otras solanáceas, como el pepino dulce, tomate y ocasionalmente a la berenjena. El patógeno miembro de la clase Omiceto pertenece al reino cromista y está relacionado filogenéticamente con las diatomeas y las algas pardas. El filum Omicota comprende más de 700 especies, las cuales no tienen pigmentos fotosintéticos. Poseen dos flagelos en las subesporas y presentan gametos masculinos con paredes formadas por celulosa o polímeros similares. Hábitos acuáticos y terrestres, aunque siempre necesitan la presencia del agua. Las características que diferencian el género Phytophthora de los hongos se basan en la morfología tubular de las crestas mitocondriales y la bioquímica de las paredes celulares. Fuente de inóculo inicial. Las fuentes iniciales que contienen inóculo son normalmente residuos vegetales o tubérculos semilla. Podemos decir que la invernación la realiza el pseudohongo en forma de micelio, en tubérculos de plantas voluntarias, en tubérculos desechados que se apilan o en los tubérculos infectados que se almacenan. Luego de la emergencia de las plantas, el pseudohongo invade brotes en desarrollo y es por un lado si las condiciones de humedad son favorables. Una vez producida la infección primaria, la diseminación de la enfermedad se realizará por medio de los esporangios transportados por el agua o el viento. Ciclo de la enfermedad. Las especies del género Phytophthora presentan dos tipos de reproducción: asexual, con la formación de clamidosporas y esporangios que contienen las zoosporas, y sexual, mediante formación de oosporas. Estas dos fases se desarrollan de manera diferente en función de las condiciones ambientales. La fase de reproducción sexual se desarrolla con condiciones desfavorables o al final del ciclo del cultivo, con producción del órgano de conservación del patógeno. Mientras que la fase de diseminación y de crecimiento ligado a la reproducción sexual y al desarrollo del micelio se desarrolla durante casi todo el ciclo del cultivo. Los conidios de la fase asexual germinan rápidamente cuando la humedad es baja. Cuando la humedad es alta, estos evolucionan en esporangios para dar zoosporas, esporas primitivas que necesitan la presencia de agua líquida para desplazarse. En términos generales, el ciclo sexual del hongo ocurre una vez al año, mientras que el ciclo asexual se presenta cada 7 días bajo condiciones climáticas favorables para el hongo. Tipos de infecciones. El mildio se comporta como una enfermedad policíclica, desarrollando varios ciclos de reproducción asexual durante una misma campaña de cultivo. La cantidad de inóculo producido depende de múltiples factores como el huésped, el patógeno, el manejo y principalmente las condiciones climáticas. El periodo de incubación desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas en tallos, hojas y tubérculos oscila entre 2 y 3 días, pudiendo causar la destrucción total del cultivo entre 7 y 10 días si no se adoptan rápidamente medidas de control. Factores predisponentes para la enfermedad. Se manifiestan como tiempo lluvioso, alta humedad y bajas temperaturas.
Se ha observado que la epidemia del tizón tardío se produce en años de lluvias abundantes, cuando se registran mañanas frescas entre 13 grados centígrados y a 18 grados centígrados, sucesivas, acompañadas de abundante rocío y neblinas, y cuando su humedad es elevada, ya sea por un exceso de precipitación o por un riego inadecuado. Se caracteriza por la presencia de manchas oscuras que se inician por lo general en el borde o ápice de los foliolos. Si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de la enfermedad, es posible observar en el envés de las hojas la presencia de una felpilla blanco-grisáceo constituida por micelio y zooesporangios del patógeno. En estas condiciones, las manchas progresan rápidamente, afectando los peciolos y se produce defoliación. En los tallos se observan manchas oscuras y alargadas. Al confluir estas, el tallo queda totalmente ennegrecido, aquí viendo consistencia vítrea y se quiebra con facilidad. El patógeno puede infectar los tubérculos a través de yemas, lenticelas o heridas, y también puede penetrar directamente la cutícula a través de apresorios. Las zooesporas se forman tubos germinativos que se hinchan para convertirse en apresorios. Se forma una clavija de infección y el patógeno infecta la planta por penetración directa a través de las células epidérmicas o de los estomas. Luego, la infección se interna en el parénquima amicelago. Este también presenta saprogénesis, y la cual se perpetúa en los tubérculos infectados que permanece en el suelo o en el almacenamiento. Modelos epidemiológicos para la enfermedad. Para el cálculo de la tasa de infección de la enfermedad se utilizó la ecuación sugerida por Van der Plas descrita a continuación, donde T es el tiempo inicial T1 y final T2 en días. El X1 es la proporción de incidencia o severidad de enfermedad al tiempo. X2 es igual a la proporción de incidencia o severidad de enfermedad al tiempo. Medición de la enfermedad. En el primer ciclo, solo la incidencia de la enfermedad fue calculada considerando el número de plantas afectadas y el número total de plantas para cada parcela experimental, para luego derivar las proporciones de las plantas enfermas, ppE, por parcela en cada una de las evaluaciones. Para los ciclos 2 y 3 se evaluó la incidencia de la enfermedad en cada parcela por medio del conteo del número de hojas y tallos por planta y del número de hojas y tallos afectados por planta para obtener las proporciones de hojas, PHA, y tallos afectados, PTA. La incidencia del tizón tardío en el primer ciclo, medida como ppE, varió entre 0,01 y 0,97, descritas en el cuadro número 1. En el segundo ciclo, la incidencia medida como PHA varió entre 0,47 y 0,81, mientras que la PTA estuvo entre 0,10 y 0,56. La severidad medida como PAEF varió entre 0,02 y 0,56, descritas en el cuadro número 2. En el ciclo 3, la incidencia de enfermedad medida como PHA varió entre 0,14 y 1,00, mientras que la PTA varió entre 0,09 y 0,96. La severidad medida como PAEF varió entre 0,03 y 0,26, descritas en el cuadro número 3. La incidencia de la enfermedad se muestra como un parámetro de poca utilidad en la formulación de modelos de predicción.
debido probablemente a la agresividad de este patógeno y su corto periodo de incubación y latencia. Los valores de incidencia para los 3 ciclos fueron bastante similares. Solo para el primer ciclo las plantas llegaron a su etapa productiva debido al efecto fungicida, por lo que la severidad podría ser un mejor indicador para comparar efectos de fungicidas y resistencia de variedades. Al respecto, se han desarrollado escalas para medir la severidad, las cuales han sido de mucha utilidad para la cuantificación de esta enfermedad. Por lo general, para establecer programas de alerta de tizón tardío, se utilizan principalmente varias metodologías, no quiriéndose estimaciones de la enfermedad como dato de entrada.